según el reporte del gobernador, pues reconocían a Cristo como su Dios. Bueno, vamos atrás ahora, atrás para eso. Pero por otro lado, en las reuniones cristianas siempre se leían o se recordaban las memorias de los apóstoles. Las memorias de los apóstoles es una manera de referirse a los relatos de Jesús, a los recuerdos de Jesús, a lo que conocemos ahora como Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Eso también se leía, y al leer las memorias de los apóstoles, pues se daban cuenta que ese que adoraban como Dios era un ser humano, ¿no? Bueno, da testimonio de su humanidad. Adelante. El centro de la fe cristiana entonces es una paradoja y es una contradicción. Es Dios y es hombre al mismo tiempo. Ese es el centro de la fe cristiana. Y los grandes problemas de doctrina han sido cuando se ha enfatizado más su lado divino o se ha enfatizado más su lado humano. La fe cristiana afirma con igual fuerza que es Dios y que es ser humano al mismo tiempo. No podemos disminuir una para enfatizar la otra. Al mismo tiempo es Dios y al mismo tiempo es ser humano. Adelante. Ahora vamos a ver adelante el desarrollo de la doctrina cristiana. Y aquí es cuando el camino se hace espinoso, sinuoso y lodoso. Es decir, se hace un poquito difícil. Porque vamos a entrar a cómo fue que la iglesia cristiana ha llegado a esta formulación doctrinal. Entonces, tenemos dos vías, ¿no? Dos extremos, como ya he explicado. Un extremo es decir que era un mero ser humano. Cristo era solo un ser humano, que en algún momento de su vida, por ejemplo, en su bautismo, Dios lo adoptó. A eso se le llama adopcionismo. Porque en el bautismo no es cierto que dice que se oyó una voz que dice, este es mi hijo amado, y que en el cual tengo mi complacencia. Entonces los adopcionistas del siglo IV decían, ven, ahí es donde Dios lo adoptó a Jesús. Entonces Jesús era simplemente un ser humano y en su bautismo Dios lo adoptó. Bueno, lo que pasa es que Jesús, al ser bautizado, no es que la voz de pronto dijo, este es mi hijo, que hoy comienza a ser mi hijo amado. No. La voz que se oyó desde el cielo simplemente estaba declarando algo que era una realidad desde la eternidad. Porque cuando nosotros decimos a Dios, Padre eterno, ¿por qué le decimos Padre eterno? Porque desde la eternidad es Padre. No es que comenzó a ser Padre en el momento del bautismo de Jesús. ¿Sí? Él es Padre que ha engendrado al Hijo desde la eternidad. Desde la eternidad el Hijo es Hijo del Padre y el Padre es Padre del Hijo. Esa es una relación eterna. Por eso es Hijo eterno y por eso es Padre eterno. Por eso cuando oramos al Hijo le decimos Hijo eterno del Padre. No le decimos Hijo del Padre eterno, sino Hijo eterno del Padre, ¿verdad? Y Dios es Padre eterno porque ha sido Padre por la eternidad del Hijo, ¿verdad? Bueno, no sé si los estoy revolviendo. La otra palabra que aparece ahí, levante la mano si los estoy revolviendo, ¿sí? Entonces, bueno, la otra palabra que aparece ahí, todavía no me le dé, es la palabra ebionitas. Ebionitas. Miren, los ebionitas eran una secta del segundo siglo y del tercero, que decían que Jesús había sido solo un hombre, un ser humano. La palabra ebion es la palabra pobre en arameo. Pobre. Entonces, ellos eran judíos principalmente, y muchos de ellos decían que Jesús había sido un ser humano porque lo habían visto. Habían convivido con él, era gente que había visto a Jesús como un ser humano, y de ahí se desarrolló la herejía ebionita, que consiste en decir que Jesús solo era un ser humano, solo fue un profeta, Jesús solo fue un profeta.
profeta judío, nada más. No era nada más que un hombre. Eso es helionismo. Y el adopcionismo es eso de decir, Dios lo adoptó como su hijo en el bautismo. Bueno, el otro extremo, Ana Patricia, el otro extremo es enfatizar solo su divinidad, ¿verdad? Es decir, Jesucristo era Dios, era tanto Dios que su humanidad queda pues insignificante, de un tamaño minúsculo. Era puramente divino. Lo humano se borra, ¿no? Era Dios, más bien, todo era Dios. A estos los conocemos como los docetistas. No era que les gustaba mucho el número 12 o que solo veían el canal 12. Se llamaban docetistas porque dokein en griego es un verbo que se traduce en español como aparentar o parecer. Parecer o aparentar. Dokein. De ahí vienen docetistas. Que decían que Jesús no tuvo cuerpo. Jesús nunca estornudó, por ejemplo. Jesús nunca sudó, no tuvo cuerpo físico. Jesús. Nunca le olieron los pies a Jesús, porque no tuvo cuerpo. Él era solamente como una imagen que estaba ahí entre los discípulos, como un espectro, un fantasma. No tenía cuerpo. Era como un holograma. Se veía ahí, lo podían ver, pero no tenía cuerpo. Esos eran los docetistas. ¿Por qué decían eso los docetistas? Porque ellos pensaban que el cuerpo es malo. Tener cuerpo es una tragedia. A lo que uno aspira es a salir del cuerpo, a dejar esta cárcel que a veces es tan pesada, nos duele, nos enfermamos, ¿verdad? No podemos ni caminar, etc. Bueno, esa es una limitación. Lo mejor sería tener solo el alma. Esos eran los docetistas. Entonces Jesús no pudo haber tenido cuerpo. Bueno, adelante. Ahora, la iglesia cristiana ha afirmado categóricamente, a ver, antes de que aparezca, a ver, alguien sí me puede decir qué es lo que la iglesia ha afirmado. Yo creo que ya lo hemos repetido mucho en esta sesión. Que Jesús es un ser humano y al mismo tiempo es Dios, ¿verdad? Totalmente humano y totalmente Dios. Entonces, eso es lo que hemos afirmado. Jesús es divino y humano. Y no se puede separar. Todo intento de enfatizar su divinidad o enfatizar a costa de su humanidad o enfatizar su humanidad a costa de su divinidad cae en un error. Bueno, entonces, pero, hay un gran pero a esa afirmación categórica de la iglesia. Eso es ilógico y también es imposible, ¿no? Es ilógico porque, claro, porque como hace 2000 años la filosofía describía al Ser Supremo como un ser perfecto, inmutable, que no tiene nada que ver con lo humano, que lo humano es imperfecto, lo humano es cambiable, mutable, ¿verdad? Vean ustedes una fotografía de cuando eran niños y ahora mírense en el espejo y díganme si somos inmutables. No, ¿verdad? Algo nos pasó, éramos tan lindos, tan simpatiquitos, tan bonitos, ¿y qué pasó? Bueno, cambiamos, ¿no? Somos mutables. Por cierto que supe de un estudiante africano que hizo solicitud a la universidad acá de Nuevo León, y este es un caso real. Él quería estudiar acá y entonces hizo sus trámites desde allá, desde el extranjero, y donde dice en los requisitos, ¿verdad? Los requisitos de la inscripción, que tiene que enviar 2 fotografías infantiles. Pues el pobre muchacho mandó 2 fotografías de cuando él era niño. Pues porque así se entiende, fuera de este contexto así de Monterrey, que es una fotografía infantil. La fotografía infantil es cuando yo era niño. Y se preguntaba, ¿para qué quieren la universidad una fotografía de cuando yo era niño?
Lo que pasa es que acá le llamamos fotografía infantil a un tamaño más pequeño de la fotografía, ¿no? Bueno, si vemos nuestras fotografías infantiles y ahora cómo somos, pues hemos cambiado, ¿no? Ha habido una mutación. Eso decían los filósofos de hace 2000 años, Dios no puede tener mutación, no puede cambiar. Dios no cambia. En cambio, el ser humano sí cambia. Entonces es ilógico, no queda decir que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. No queda. Bueno, aquí tenemos que recurrir a la sabia jaculatoria que dice: ninguna verdad teológica tiene por qué ser lógica. Ninguna verdad teológica tiene por qué ser lógica, ¿verdad? Una verdad teológica no tiene por qué ser lógica. Por eso podemos decir que Jesús es Dios y que María es la madre de Jesús, pero no podemos decir que María es la madre de Dios. ¿O sí? Vamos adelante, porque ahorita vamos a toparnos con María. Bueno, hemos tenido dos tendencias en la teología cristiana. La primera tendencia es esta, la tendencia antioqueña, porque tiene su centro en Antioquía de Siria, de donde salió el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Era un gran centro de pensamiento cristiano. De ahí en Antioquía les preocupaba que la humanidad de Jesús no se perdiera, ¿verdad? Adelante, que no se perdiera la humanidad de Jesús, no disminuir la humanidad de Jesucristo. Que las doctrinas cristianas subrayaran el hecho que Jesús fue realmente humano. Esa es la tendencia antioqueña. Adelante. Entonces, para ellos era necesario que hubiera una distinción entre lo divino y lo humano en Jesús. Ese punto contradice un poco a lo que yo he estado enseñando aquí, que debemos de ser capaces de ver los dos aspectos, divino y humano, en los mismos relatos de Jesús. Adelante. A eso se le llama cristología disyuntiva, o sea, separar a Jesús humano de Jesús divino. El Cristo divino, el Jesús humano. Separémoslo y identifiquemos qué son cosas del Jesús humano y qué son cosas del Cristo divino. Eso es cristología disyuntiva. El principal representante de esta corriente antioqueña es Nestorio. Fue Nestorio, en el siglo V, patriarca de la iglesia de Constantinopla, que ahora es Estambul. Y él defendía esta idea: María no dio a luz a Dios, dio a luz a Cristo. Por lo tanto, no es la madre de Dios, es lo que decía Nestorio. Es la madre de Cristo, pero no la madre de Dios, ¿verdad? Y entonces, Nestorio insistía que en Cristo hay dos naturalezas y dos personas. Hay una persona divina y hay una persona humana. Y María es la madre de la persona humana, no de la persona divina. Bueno, esta idea de Nestorio fue condenada en el Concilio de Éfeso por 231. Se rechazó a Nestorio. ¿Por qué? No, fíjense, no por una preocupación sobre María, sino por una preocupación sobre Cristo. ¿Por qué? Porque si el bebé que nació no es Dios, entonces todo lo que Jesús hizo queda desvirtuado. Entonces, el que predicó en Galilea, el que murió en la cruz, no es Dios. Entonces, por eso debemos afirmar que ese bebé que tuvo María es Dios. No podemos decir que María sea la madre de Dios, pero sí debemos afirmar que el bebé que María tuvo era Dios. Ahora, ayúdenme a salir de este problema en el que me he metido. No afirmamos que María sea madre de Dios, pero sí afirmamos que el bebé que tuvo María era Dios. Nos jalamos los pelos aquí, ¿no? Ahora, otra vez decimos, no toda
verdad teológica tiene por qué ser lógica. Bueno, porque era Dios mismo el que nació, el que creció, el que aprendió, el que tuvo su ministerio, el que enseñó, el que sanó, caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces, murió en la cruz, resucitó y subió al cielo. Era Dios mismo. Bueno, vamos adelante con la otra tendencia. Bueno, esa tendencia antioqueña, ya resumimos, era insistir en la humanidad de Jesús, que no se perdiera, y estas dos naturalezas y dos personas. El nombre clave ahí es Nestorio. Bueno, quiero decir que después de que Nestorio sus posturas fueron declaradas herejía, el movimiento nestoriano salió del Imperio Romano a hacer misión en otras fronteras. Y hasta el día de hoy existen cristianos nestorianos en China, grupos muy pequeños en Asia, o sea que dicen que son descendientes de los cristianos nestorianos que fueron expulsados del Imperio Romano en el siglo V. Bueno, ahora la otra tendencia es la tendencia alejandrina. Alejandrina, para las que se llaman alejandrina. ¿Qué quiere decir? Que su centro estaba en Alejandría. Los pensadores cristianos de Alejandría, en el norte de Egipto, ¿verdad? Y ellos decían que lo más importante es la unión de las dos naturalezas en Jesucristo. Entonces enfatizaban la palabra unión. Por eso a esta cristología se le llama cristología unitiva, ¿verdad? Cristología unitiva. No, a diferencia de la disyuntiva de Nestorio, esta es la unitiva. Ahora, el riesgo de esta cristología es ver que en la unión de las naturalezas divina y humana, la naturaleza divina aplasta a la naturaleza humana. O sea, ¿cómo puedes comparar el tamaño de Dios y el tamaño del ser humano? O sea, la humanidad es como una gota de vinagre y la divinidad es del tamaño del océano. Y así decían los alejandrinos, que la humanidad de Jesús se pierde en el océano de su divinidad. Bueno, Apolinario decía que el cuerpo era humano, pero la mente era divina. ¿Cómo ven? Algunos han pensado así, y que María es la madre solo del cuerpo de Jesús. María es la madre solo del cuerpo. Entonces, el cuerpo era humano, pero la mente era el verbo divino. Pero el Nuevo Testamento declara que la mente de Jesús era una mente humana. Porque, bueno, Jesús también fue tentado, como todos nosotros, fue tentado en su mente. También él tuvo, ¿cómo les diré? Asuntos de la mente. Por ejemplo, la noche antes de su crucifixión, él le dijo a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, estoy muy triste, hasta la muerte. O sea, estoy muy triste. Estar triste hasta la muerte es una forma elegante de decir que estoy deprimido. Es un signo de depresión, me siento deprimido. Le dijo Jesús. Claro que hace 2000 años nadie hablaba de esa forma, no se había escrito esto, sí, la psicología no había, ¿cómo se dice? Diagnosticado, ¿verdad? La enfermedad de la depresión, pero estar triste hasta la muerte es eso. Entonces, la mente de Jesús también estaba sometida a las mismas presiones y a las mismas situaciones que cualquier mente humana. No es que la mente de Jesús fuera divina, sino Jesús era humano en su totalidad, su cuerpo y su mente. Bueno, adelante. Este punto de vista fue rechazado en Constantinopla en 381, al final del siglo IV. Bueno, adelante. A estos también se les conoce como monofisitas. ¿Por qué? Porque la palabra naturaleza en el griego es la palabra physis, de donde viene la ciencia de la física. Entonces, al decir ellos que Jesús tenía
solo una naturaleza, la naturaleza divina englobando a la naturaleza humana, pues ellos eran los monofisitas. La humanidad queda absorbida por la divinidad. De la misma manera que una gota de vinagre queda absorbida en el océano. La humanidad de Jesús está absorbida por su divinidad. Y esos son los monofisitas. Esto fue también rechazado en Calcedonia 451. Ahora, ustedes saben que yo les he dado ciertos números que ustedes se tienen que recordar y que tienen que aprenderse y que es muy importante. Nicea, ¿se acuerdan Nicea? Dije el credo de Nicea, ¿cuál es el año de Nicea? 3 y 2, 5. 3 y 2, 5, 325. Es un año muy importante. Nicea 325, cuando el cristianismo se declaró revolucionario para siempre, ¿verdad? Porque dice que Dios dejó su trono y vino en Jesús a buscarnos. Eso es Nicea 325. Bueno, la fecha de hoy es Calcedonia 451. Ahora, ¿por qué 451 Calcedonia? 4 menos 5, no se puede, ¿verdad? Pues, bueno, la diferencia entre 4 y 5 es 1. 4, 5, 1. 4, 5, 1. Calcedonia 4, 5, 1. ¿Por qué es importante Calcedonia 4, 5, 1? Por lo que sigue. Esta es la fórmula de Calcedonia 4, 5, 1. En Cristo hay dos naturalezas en una sola persona. Esa es la doctrina cristiana, digamos, ortodoxa, que compartimos todos los cristianos en todas partes del mundo. Y así se acabó, hasta ahí llegó la serie de discusiones y controversias cristológicas del siglo IV y V. Al final, la segunda mitad del siglo V ya se definió con Calcedonia 451. En Cristo hay dos naturalezas en una sola persona. ¿Ya? Y yo creo que eso es todo. Tenemos 10 minutos hermanos, para que me avienten tomates podridos, para que me digan sus preguntas, sus comentarios. Yo creo que el gran comentario que cierra toda la sesión es que todos estos asuntos, todos estos detalles cristológicos no son discusiones vanas, o sea, no son cuestiones así nada más de teólogos que no tienen nada más importante que hacer, sino son reflejo de cómo concebimos a Jesús en nuestra fe. ¿Qué significa Jesús para nosotros? Todas estas discusiones tienen importancia personal para nuestro discipulado cristiano, para cómo seguimos a Jesús, el Señor. Entonces, Jesús es 100% Dios, al mismo tiempo 100% ser humano, y es una sola persona. Y cuando María dio a luz al bebé Jesús, el bebé que nació era Dios, pero también era humano. Y la humanidad, justamente nos está diciendo, si no temas recibir a correr, porque lo de ella tendrá dos del Espíritu Santo, o sea, ya está desde antes de sí, cuando fue concebido el Señor en el vientre de María. Ahora, hemos de enfatizar esto, hermanos y hermanas. El hecho de que María tuvo un bebé que era Dios no significa que hemos de orar a María, o que hemos de alabar a María, o que hemos de adorar a María. Cuando aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, la figura de María como la madre de Jesús, una figura de una mujer que tiene las estrellas en su cabeza y la luna a sus pies, y que está embarazada y va a dar a luz a un hijo que regirá las naciones con vara de hierro, que no es otro que el Señor Jesús. O sea, es la imagen de María. En ningún momento del texto de Apocalipsis 12 dice que yo me arrodillé para venerar a esta señora, o yo me puse a adorar a esa mujer. Es decir, no hay nada de eso. Aparece la figura de la mujer
que va a dar a luz a Jesús, pero no recibe, esa mujer no recibe ningún tipo de adoración, ni de veneración, ni de oración. Ahí está, pero no la están adorando ni Juan, ni ninguno de los ángeles, ni nadie. No tiene ángeles que la adoren ni nada. Asimismo también cuando están en el aposento alto, los 120, en el capítulo 2 de Hechos, y están esperando la llegada del Espíritu Santo, se menciona en el capítulo 1 que están reunidos los seguidores de Jesús, y entre ellos está también María, la madre de Jesús, y no dice que los seguidores estén arrodillados ante ella, o orándole a ella, o adorándola a ella. Ella forma parte del grupo, está presente junto con los otros seguidores de Jesús y junto con los otros hijos que tuvo, que conocemos al menos el nombre de Santiago y de Judas, que fueron seguidores de Jesús, hermanos de Jesús. Bueno, vamos entonces a terminar, hermanos. No sé si podemos encender la luz para que se vea quiénes somos.